Honorable Asamblea Departamental del Valle del Cauca, a efectuarse hoy miércoles 10 de abril del 2002 a las 10 a.m. en el recinto de la Corporación. Que yo creo que ha sido una de las ciudades más azotadas por la violencia, ya que aquí inclusive hemos tenido la tristeza de vivir dos secuestros que nos han conmovido mucho, dos secuestros masivos. Han encontrado el tipo de la bomba. Ya más o menos por allá les habían dicho que los iban a sacar porque había una posible bomba aquí en la Loma del Departamento. Dicen que fue el que se dio cuenta por la vestimenta de ellos que ellos no eran ejército. Ya el otro día cuando ya a las 10 de la mañana habían sembrado en el rencor y resentimiento. Sentimos un cambio de la guerrilla hacia nosotros, porque a pesar de que ellos tenían la amenaza que nos iban a matar, pues no la habíamos visto materializar. Aquí ya era un hecho. Del Valle, pero adicionalmente pues está en su peor momento militar. Había una posible bomba aquí en la Loma del Departamento. Una de las pérdidas más grandes de los líderes que pudo haber tenido el Valle del Cauca. por favor evacúen que hay una bomba. Que por seguridad de ellos decían. Antes de su muerte mandó una prueba de supervivencia, y en esa prueba él decía que ni el maltrato. El suceso fue cinematográfico porque los guerrilleros engañaron a la seguridad de la Asamblea Departamental, entraron argumentando que era una amenaza de bomba y los diputados salieron tranquilos por la puerta principal, subieron en el bus, bueno. Me dice, pues agrega Eric, que hubo un guarda degollado, un policía, y ahí vamos. Uno de los policías que hacían parte del esquema de seguridad de la Loma se percató que la forma en la que llevaban el uniforme los guerrilleros no era la adecuada. Por encima de la boca. Él entró a constatar que realmente sí eran de las Fuerzas Armadas y los guerrilleros al percatarse de este policía lo degüellan para que no tome sobre aviso a las autoridades. Yo recuerdo que después de la noticia que ya les habían notificado que ellos habían sido secuestrados, que eran el frente yo no sé qué, y los llevaron en un camión. Esa cinta donde se conoce eso, se da a conocer días después, lógicamente, pues personalmente, pues sobre esa situación del secuestro existe como la admiración de la persona que lo planeó, porque fue muy bien ejecutado, muy bien planeado, conocían los tiempos, conocían qué se tenía que decir, qué se tenía que hacer, cuál era la ruta de evacuación pues para que salieran rápido. Entonces, pues de todas maneras, para mí es digno el acto como tal del secuestro, fue como decía el compañero cinematográfico. Lamentablemente, pues lógicamente es un secuestro, ya la gran mayoría conoce como en qué desembocó esto, cuál fue la situación final, que nomás se salvó uno, y ya. Pero a raíz de lo que dice el compañero que salvó uno, especulaban, ¿no? Decían que de pronto él tuvo algo que ver en ese secuestro, porque como ellos sabían todo de lo que estaba pasando dentro de esa reunión. ¿Y dónde decían eso? En los medios de comunicación. ¿Y le tenemos que creer a los medios? Es que alguien quiere intervenir, o sea, ¿No es cierto?
Estamos en el año 2002 al 2006. Estamos en el año 2002, más o menos 2005, más o menos. El primer gobierno del presidente Uribe. Y estamos en la época en que los medios de comunicación empezaron a ser parte fundamental de la desinformación. De los medios informaban lo que el gobierno quería que informaran. Y estaban el gobierno con el cuento de pelear contra la guerrilla y de la guerra con guerrilla. Entonces, el gobierno aprovechó ese secuestro para desacreditar a la guerrilla. Y yo, opinión personal, yo creo que los diputados murieron por causa del gobierno y de la persecución que le hicieron a los guerrilleros. Porque a ellos lo iban a entregar, ellos eran unos secuestrados, unos personajes secuestrados, unos rehenes, que eran para negociarlos, para buscar algún tipo de beneficio. Y fue tanto el cerco, la presión del ejército, la presión que hizo el gobierno, que les tocó matarlos para poder huir. O sea, creo yo que fue consecuencia más de la presión del gobierno que otra cosa la muerte de los guerrilleros. Que los asesinaron fue que fue tanto la presión que llegaron, creo que se metió el ejército allá, entonces ellos en vista de que ya no los podían canjear y que ya los tenían acorralados prácticamente, los fusilaron y había uno que estaba castigado, que ese fue el que salió. Ese era el que estaba, Sigifredo. Estaba castigado, pero lo tenían en otro lugar. Ya. Y con respecto a lo que dice el compañero Jimmy, llegó un tono que el ejército los presionó tanto que, pues, repito, lo que estaban tiro escopeta, estaban esperando una orden del gobierno para decir, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces el gobierno dijo, no, déjenlos y vengan para acá. Y inclusive creo que ese general, el que dirigía la operación, él luego fue candidato al Senado, y él dijo, me retiro esto porque no podemos seguir así. ¿Sí? Entonces él estuvo hablando y después que no está de acuerdo con esa operación, que eso fue un fracaso, que por el mismo Estado. El cual, pues uno estaba como muy pequeño, siempre fue algo que a uno le generó cierto temor, sobre todo cuando, o sea, yo me acuerdo y en los medios hablaba mucho pues de ese tema, ¿no? De los secuestrados, no solo de estos diputados, sino lo de Tartuga. Y era algo que, por ejemplo, yo iba mucho al pueblo, a Zarzal, entonces como el norte del valle siempre se decía, no, pues es que es una zona de alto riesgo, que por la guerrilla, que por las fuerzas armadas. Entonces siempre fue un hecho que pues a uno hasta le generaba temor indagar un poco sobre mamá, que fue lo que no solamente escuchaba, no, que pensaba, que yo no sé qué, era eso. Y pues sí, fue algo que a uno como joven siempre le generó ese... ¿Y siempre te marcó? Sí, claro, por supuesto. Pues para mí todo es una farsa, ¿no? O sea, me parece como un montaje teatral apocalíptico, que después de todo el horror que se vivió, toda la tensión que tuvimos los colombianos, porque a uno también le duele su gente, llegar a una cosa tan nefasta como un diálogo, una conciliación en una iglesia, yo digo que el perdón debe existir, pero esas personas no tienen alma. ¿Cómo puedo perdonar yo un demonio de eso? O sea, me da indignación. Y eso comienza en la Primera Guerra Mundial. Porque recuerden que antes de la Primera Guerra Mundial, las ciudades generalmente no se tocaban. Pero en la Primera Guerra Mundial, elementos civiles pasan a ser estratégicos. Por ejemplo, carreteras, nudos ferroviarios, puentes, plantas de tratamiento de agua, hidroeléctricas, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial se bombardearon ciudades y se mataron civiles como un factor estratégico para quebrantar la voluntad del enemigo. Eso lo hicieron tanto los alemanes con los ingleses, lo hicieron los americanos con los alemanes y con los japoneses.
y luego lo hicieron en la guerra de Vietnam, porque los americanos llevaron una campaña de bombardeo a la capital de Vietnam para poder quebrarlos, para que en el sur pararan las hostilidades. Después de eso, en el Medio Oriente, con la OLP, inclusive con Israel, ya la persona no solamente es una persona, sino tiene un valor estratégico o un valor político. Entonces, ya usted no es Pepe, sino usted es el alcalde, es el gobernador, es el empresario, y eso tiene un valor estratégico. Entonces, estoy haciendo el abogado del diablo. La guerrilla o cualquier actor violento no mira a la persona como persona, sino como un objeto, como un valor, como algo que le puede ayudar a gestionar otras cosas. Entonces, pero en ese juego, en esa guerra, se deshumanizan a las personas, porque ya la persona deja de ser un humano para convertirse en un objeto, y como objeto su vida no carece de valor alguno. Es por eso que en este caso los ejecutaron. Inclusive muchos secuestrados, aunque pagaban los rescates, ya los habían eliminado, porque para ellos ya no son moneda de cambio. Correcto. Por ejemplo, nosotros las mujeres somos invisibilizadas en el conflicto. Creo que en los procesos de reconciliación, obedece a que ellos se digan solamente perdón, pero nosotros como artistas plásticos tenemos una herramienta muy poderosa porque hace parte de la reconciliación, porque como siempre lo digo cada 8 días, el arte es una catarsis, ¿sí? Y es una herramienta para reconciliar. Yo sé que es muy tenaz que se encuentre una víctima y un victimario, ¿sí? Y que se digan simplemente perdón y no haya un proceso en medio. Además que el victimario está haciendo una catarsis ahí, ¿no? Porque ella decía que solo verlo entrar ya causa van a llorar, sí, será como hacer esa catarsis de nunca más volver a ver sus padres, sus esposos. Recordar, ¿sí? O sea, viendo los asesinos, recordaban a sus familiares. Reconstruían, sí. Entonces, nosotras las mujeres hemos sido sumamente invisibilizadas. Y ustedes no se imaginan las cosas tan atroces que han pasado, porque es que en el casco urbano no se siente la guerra, ¿sí? No se siente. Bueno, sí, nos roban, hay delincuencia, se roban los carros, pero que se metan, por ejemplo, en este momento aquí al IPC y nos lleven a todos, no, eso no pasa. Entonces, ¿dónde está el reconocimiento a la mujer? ¿Dónde está el reconocimiento a las mujeres que en su mayoría han sido violadas? También hay hombres. Yo necesito cosas que he visto que, por ejemplo, en África, a las mujeres las violan y luego las matan, no por el hecho de que sean mujeres, sino es por el hecho de mandar un mensaje, de decirles, ustedes no van a tener con quién reproducirse, ¿no? Sus hijos no van a tener unas madres que los críen. Inclusive, en qué parte fue, no me acuerdo el país que antes fue una colonia belga, tuvo un conflicto étnico, y a las mujeres no las mataban sino les cortaban los senos, para que no les pudieran dar a amamantar a los hijos pequeños. No, y aquí también hay mutilaciones, muchas. Pero eso, o sea, la violencia contra la mujer es invisible, pero es también considerado un arma de guerra. Inclusive, eso también genera en los hombres, los denigran, porque dicen, violan a la mujer, violan a la madre, a la abuela. Y muchas veces tenían que prostituirse con los soldados rusos para tener algo de comer. Pero los rusos no solo lo hacían por eso, sino porque en el momento que sus maridos regresaran del frente, o sea, ya habían perdido la guerra, eran soldados que regresaban a sus hogares y se encontraban con que la esposa, las hijas, la abuela habían sido violadas, o que se estaban prostituyendo para tener gente vivido. Y eso fue un golpe muy duro para esos hombres. Muchos se suicidaron, matrimonios se acabaron. Las mujeres de Berlín. Es que se dice que los diputados del Valle del Cauca fueron secuestrados por la guerrilla. Pero yo me he preguntado por cuál guerrilla. Si esos personajes son narcotraficantes, delincuentes comunes, que simplemente se pusieron un uniforme allí y dicen somos guerrilleros y ya. El verdadero guerrillero tiene un ideal, y lucha por ese ideal.
Usted mira la guerrilla de Pancho Villa, ellos lucharon con él antes de liberar al país y claro, lo lograron, ya se acabó, pero aquí no. Estos aquí se volvió una alcahuetería y no está cómplice. Porque no hay guerrilla en Ecuador, digámoslo así, en Perú, esto se acabó en otros países, pero aquí en Colombia, claro, aquí como todo esto viene dominado por muchas familias y les conviene esto, es un negocio, la guerrilla es un negocio. La No guerrilla y el gobierno es claro, un es un negocio negocio. ¿Por qué? Porque muchos países ayudan al Estado, entonces claro, eso es un negocio, entonces yo con la guerrilla, estamos viendo una farsa. Eso de la JEP, yo considero que eso es una farsa. Perdóname que diga que usted que está estudiando eso, pero es una farsa. Todos los días uno llega y dice que este dijo que el otro dice que van a demandar, no. Entonces, es una farsa. Entonces yo creo, ya estoy muy decepcionado definitivamente de eso. Pero bueno. De pronto uno que entra como al análisis profundo de la situación de los entes que se han hecho estas propuestas, el gobierno, las FARC, los acuerdos de paz, la JEP, porque uno analiza las inconsistencias, los personajes, los antecedentes, bueno, etcétera, pero para las familias víctimas, especialmente las familias de las zonas rurales, no les importa si la gente, por lo menos por decirlo o clasificarlo de una manera, la ciudad está de acuerdo o no, porque es que ellos son los que están allá en la tierra viviendo esa violencia, esa agresividad, como esos grupos armados entran a sus tierras a quitarles sus propiedades, a quitarles sus cosas, a arrebatárselas de una manera increíblemente abrupta, atentar contra las vidas de sus familias, y que en un momento aparezca la oportunidad de que esas personas ya no lo hagan más, de que para mis futuros, para mis hijos, para el gobierno del señor Uribe, que va a insistir en eso, acabar con la justicia de paz, acabar con todo el proceso para matar a todos los que se han entregado y poderlo más fácilmente como está. Es que volver otra vez a la misma situación que teníamos hace 10 años. Bueno, a Uribe le conviene eso porque no pueden descubrir de muchos tratados que tienen por ahí. No es una farsa. Lo de la justicia de paz es una cosa que salió como producto del proceso de paz y hay que defenderlo en vez de atacar el proceso. Obligada, y la que no aborta le mandan a mí. Entonces muchas han logrado escapar, otras todavía están allá y solamente las utilizan como objeto sexual, no tienen derecho a reproducirse y son sus empleadas domésticas y sexuales. ¿Cómo encontraste esa información? Se está creando, escuché que todavía apenas la noticia la dieron en estos días, no lo tengo que investigar, ¿sí? Porque se está tratando de crear, de poder que esas personas que ya están liberadas puedan acusar a sus cautores. Ya. Creo que la Fundación Rosa Blanca, me parece, o sea, la Fundación de las Mujeres. Fundación Rosas Blancas, ya. Que puedan acusarlos. Ya. Es una fundación donde agrupa. Lo del perdón, o sea, los comentarios que se dieron aquí en la conversación era que cómo así que perdón y que todo chévere y que tranquilo y que sigamos por lo mismo. Es cierto, o sea, hay unas consecuencias, hay una herida, hay un sentimiento, hay todo un cuento de talento, pero por algo tiene que empezar. Claro. Y de hecho me parece que lo que ha hecho el gobierno con su proceso de paz ha sido muy importante. No todos los países hacen eso. Y se ha visto el cambio. O sea, es un proceso que no se ve en cualquier parte y que eso ha costado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Hay gente que sabe mucho del tema y que han estado ya metido en el cuento para ahora decir, no, eso para qué. No. Como a veces dicen la gente, no, eso preocupado para qué. Ajá. Yo diría que para qué no, algo debe tener. Que he visto, no ha habido ningún solo proceso de paz que sea perfecto. Y también están acabando con los líderes sociales que muchas veces han servido de apoyo para ciertos grupos guerrilleros. O sea, es que una guerrilla sin un grupo de apoyo no se puede sostener. Entonces, los líderes sociales, los líderes comunitarios están siendo eliminados justamente por eso. Porque al acabar con esos grupos de apoyo, entre comillas, dicen, evitamos que luego otra vez vuelva a crecer la guerrilla. Y
Y esto va a seguir, este proceso va a seguir y la violencia va a seguir todavía durante unos años, porque muchos de esos desmovilizados, desde que son niños, no conocen otra cosa sino la guerra. Y es la única manera que ellos saben de ganarse la vida. Es por eso que ellos migran de una violencia justificada por la guerrilla a una violencia toda esta presentación es que no sabemos qué hacer. Primero, desconfianza, rabia, impotencia, al ver que quienes dirigen el país de verdad no lo hacen con compromiso por este país, no lo hacen con mucho compromiso, lo hacen de un modo egocéntrico, solamente por ellos estar allá, por ganarse la cantidad de dinero que se gana. De verdad que podemos evidenciar con toda esta clase de actos que ellos no están por el beneficio de la patria en sí, sino por el beneficio particular. En primer lugar, el ejercicio me evocó rabia, tristeza y muchísimo dolor, pero igual me parece muy importante este tipo de ejercicios para precisamente refrescarnos la memoria y hacer ese proceso para la no repetición, porque así, reconociendo lo que nuestra historia, nuestro conflicto, es como podemos mirar más allá y ver qué cosas hemos hecho, qué errores hemos tenido para no volverlos a repetir, qué cosas han fallado en los procesos de paz antiguos para no repetir en este nuevo proceso de paz que ya culminó, qué podemos hacer en el posconflicto. Y pienso que estos ejercicios desde nuestra aula, desde nuestros espacios tan pequeños, por así decirlo,
creamos memoria y pues no sé, aportamos muchísimo a la reconstrucción de esto. Pues a mí me aflora inmediatamente rabia, porque sigo viendo esa injusticia social, esa injusticia con nuestro país, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Y efectivamente ahora que busqué a Colombia me salió chueco porque así lo veo, lo tienen destruido, está desangrado y realmente no le veo solución, no le veo futuro, no veo qué podemos hacer, porque esa corrupción, esos dueños de Colombia cada vez son más y cada vez nos sentimos como menos el pueblo, no sé qué pasa, no sé cómo podemos despertar conciencia para unirnos y acabar con todo eso. En la mano yo representé un pueblo. ¿Qué quise decir ahí? Que es un pueblo que se levanta de la guerra, ¿no? Yo siempre escucho hablar de la paz y ojalá esta vez sí tengamos paz, ¿no? A mis años, que entré al 5º piso, yo no he tenido paz, ¿sí? Entonces, por eso para mí mi dibujo no refleja paz, porque desde muy jovencita todo lo que yo veo en mi país es guerra, ¿sí? Entonces lo único que yo le pido a todos es que de algún modo nos pongamos la mano en el corazón y podamos salir adelante nosotros, fomentando alguna forma de paz de adentro hacia afuera. No sé de qué forma lo vamos a hacer. Dibujé un ojo con unas lágrimas representando a todos los colombianos que se sienten heridos pues, por lo que está pasando y por lo que ha venido transcurriendo con el paso de todos los años. Bueno, mi dibujo es el de la esquina de allá. Yo realicé un edificio, el edificio pues el lugar donde sucedieron los hechos. Yo llegué en el 2000 a Cali y sin embargo me acuerdo mucho en el momento en el que sucedió eso, debido a todo el proceso que hubo cuando lo sacaron, lo que las noticias comentaban en el proceso, en cuando les mostraron que eso era falso, pero también coloqué como una cinta que yo no sé si fue en ese atentado, en qué atentado, una cinta morada sobre los diputados, y me acuerdo mucho de eso, entonces puse como una cinta ahí, y como si las ventanas del edificio estuvieran con sombra roja, o sea, mostrando que hubo algo, algo injusto. Ajá. Son 11 personas. Cada persona, pues traté como hacerlo un dibujo de un niño, porque traía siempre en mi cabeza como esos pedazos de infancia en el que veía a esas 11 personas en los medios y siempre así como enjaulados, siempre secuestrados, ¿no? Sin poder estar libres. Entonces, y es un poco oscuro, me genera un poco de temor, siempre me generó mucho temor, incluso como les comentaba ahora, que siempre me daba como cosa preguntarle a mis padres, ¿qué es eso? Que siempre, que última hora, que yo no sé qué, y aparecían las caras de algunos secuestrados hablando frente a las cámaras, pidiendo su libertad. Entonces, nada, ese dibujo representa como ese pensamiento que tenía en ese momento y lo quise hacer.